Hola, ¿cómo están? En este video vamos a ver el tema de la asincronía en JavaScript. ¿De qué se trata? La asincronía se refiere a la capacidad del lenguaje JavaScript para realizar operaciones sin bloquear la ejecución del resto del código. Esto es importante. En otras palabras, permite que ciertas tareas se realicen en un segundo plano, mientras el programa principal sigue ejecutándose. En un entorno síncrono, las operaciones se ejecutan una tras otra en secuencia y el programa espera a que cada operación se complete antes de pasar a la siguiente. Ahora lo vamos a ver en la práctica. En cambio, en un entorno asíncrono, las operaciones pueden ocurrir simultáneamente y el programa no tiene que esperar a que una operación se complete antes de pasar a la siguiente. Por lo tanto, podemos deducir que controlar la asincronía es esencial para garantizar una experiencia de usuario fluida, evitar bloqueos en la ejecución del código. El tema de la asincronía es muy sencillo de comprender, pero para lograr este entendimiento claro, tenemos que ver conceptos muy simples. Primero, lo que tenemos que ver es lo contrario, es decir, la programación sincrónica. Para ello vamos a crear un ejemplo. Vamos a crear una función para saludar. Vamos a crear una constante, vamos a poner nombre, vamos a poner cualquiera, Juan Pérez, y vamos a crear otra que se va a llamar saludar. Y acá vamos a poner hola y este nombre que dice Juan Pérez. Finalmente lo vamos a mostrar por consola. Vamos a poner acá a saludar. ¿Qué es lo que va a pasar? Este código de programación se ejecuta línea a línea. En este caso tenemos tres líneas. En ese orden, 1, 2 y 3. Vamos a correr este código que es totalmente sencillo y nos muestra acá hola Juan Pérez. Como les decía, se ejecuta en el mismo orden en que está escrito. En cada punto, en cada línea, JavaScript espera a que la línea termine su trabajo antes de pasar a la siguiente línea. Tiene que hacer esto porque cada línea depende del trabajo realizado en las líneas precedentes. Esto hace que esto sea un programa o un código síncrono. Es totalmente sencillo. Ahora vamos a ver qué pasa si utilizamos una función y a la función la podemos poner en el bloque, la podemos poner un poquito más arriba. Es exactamente lo mismo, no va a pasar, no va a cambiar nada. Muy bien, vamos a poner acá una constante nombre. Vamos a ponerle Ana López. Vamos a crear acá otra constante, se va a llamar saludar. Y vamos a llamar a una función saludo. Le vamos a pasar como parámetro el nombre. Pero a la función saludo todavía no la tenemos definida y la podemos definir acá arriba. Vamos a poner saludo, el parámetro, nombre y acá adentro lo que va a realizar. En este caso le vamos a pedir que nos devuelva el texto que teníamos hace rato, es decir, un saludo. Hola y el nombre que le estamos pasando. Y vamos a poner el nombre. Vamos a mostrar por consola y llamamos a la función saludar. Este caso va a funcionar perfectamente porque a pesar de que esta función está declarada en la primera línea, no se la invoca, no se la llama hasta la línea 5, donde recién llamamos a la función saludo. Por lo tanto, la ejecución acá no se la invoca, está declarada, pero comienza acá. Se asigna este nombre a nombre, se asigna Ana López a nombre y luego se llama a la función saludo. O sea que la ejecución se realiza como hace rato, solamente que hemos declarado una función para que vean cómo es el orden. Y esto funciona perfectamente. Por lo tanto, podemos deducir que saludo, la función saludo, es una función síncrona, porque quien la llama, saludar, tiene que esperar a que la función termine su trabajo y devuelva un valor antes de poder continuar. El problema se presenta en el siguiente caso. ¿Qué pasa si la función síncrona tarda mucho tiempo? Acá no hay ningún problema porque simplemente asignamos un string, llamamos a una función, imprime con template string el nombre que le estamos pasando por parámetro y lo imprime. Nada complejo. Pero ¿qué pasa si realizamos operaciones donde sí demoren mucho tiempo? Supongamos una función cualquiera que calcula números primos. Les aclaro que todo esto está en la documentación oficial. Les voy a mostrar directamente porque es un código muy sencillo.
Y este es el código, consta de un archivo HTML y un script. Y acá tenemos todas las funciones que se utilizan para calcular números primos. No es el objetivo del curso ver ahora todo este maquetado, es simplemente para que vean un ejemplo de qué pasa cuando nuestro código demora mucho y por lo tanto qué herramientas nos brinda JavaScript para resolver el tema de la asincronía. Muy bien, vamos a ejecutarlo. Utilizo la extensión Live Server y ya lo tenemos acá, se está ejecutando. Por defecto hemos ingresado esta cifra, es decir, 1.000.000. En el caso de que ingresamos menos cifras, la operación va a ser mucho más rápida. Miren, voy a presionar generar números primos, se va a ejecutar todo este script, que no nos interesa ahora el código de cómo lo hace. Y miren, lo hace rapidísimo. Pero a medida que ingresamos más números, esto va a demorar. Vamos a recargar, ingresamos los números. Miren, vamos a dejar ahí en 1.000.000. Y miren, nos dice finalizado, porque es un texto que establecemos acá. Todo este código está en la documentación oficial y demora todo esto. Le damos recargar y lo quita. ¿Qué pasa ahora si habilitamos acá un text area? Acá está. Y acá el texto nos dice prueba a escribir algo aquí inmediatamente después de presionar el botón. Si yo ahora escribo, está perfecto. Puedo escribir cualquier cosa. Pero ¿qué pasa si presiono generar números primos e inmediatamente quiero escribir algo? Muy bien, vamos a hacer la prueba. Voy a presionar generar números primos e inmediatamente voy a intentar escribir. Vamos a abrir acá un poquito y presiono. Muy bien, quiero intentar escribir, hago clic y miren, aparece este icono, no me deja. Ahora sí, terminó y sí puedo continuar escribiendo. Si acá pongo números más grandes, obviamente esto va a demorar muchísimo más y más voy a esperar hasta que termine la ejecución de este código para poder realizar otra operación. Muy bien, esto es solo un ejemplo, pero podemos plantear cualquier operación donde las funciones sincrónicas sean de larga duración, como vimos ahora. Por lo tanto, podemos concluir que mientras nuestra función principal, esta es la función principal, GeneratePrimes, se esté ejecutando, nuestro programa no responde en absoluto. Por lo tanto, no podemos escribir, ni hacer clic, ni nada hasta que termine. Otro ejemplo sería cuando trabajamos con APIs y hacemos peticiones HTTP y la red tiene una demora. Esta demora también la podríamos probar y la podríamos simular, porque acá con el navegador, acá en la parte de inspeccionar, en Network, podemos ver la forma de, para hacer test, de cambiar la velocidad, simular si estuviésemos con una red 3G o si tenemos un delay muy grande, justamente para hacer pruebas de cómo tenemos una demora. Por lo tanto, si hacemos una petición a una API para que, por ejemplo, nos cargue determinadas imágenes, no podríamos interrumpir al usuario de que siga haciendo otras cosas hasta que no lleguen, por ejemplo, esas imágenes que nosotros necesitamos. Entonces podemos ver que el problema aparece con las funciones síncronas de larga duración. ¿Qué es lo que necesitamos entonces? Necesitamos buscar alguna forma de que nuestro programa cumpla con los siguientes tres pasos. Primero, que inicie una operación de larga duración llamando a una función. Segundo, haga que esa función inicie la operación y regrese inmediatamente, de manera que nuestro programa pueda seguir respondiendo a otros eventos. Por último, 3. Notifique el resultado de la operación cuando ésta se complete. Esto es precisamente lo que pueden hacer las funciones asíncronas en JavaScript. Lo que vamos a hacer ahora es ver un ejemplo con un manejador de eventos. Es necesario que tomemos este ejemplo que está en la documentación oficial para que podamos entender todo el camino hasta ver cómo fue la evolución de JavaScript con el tema de la asincronía. Veamos un ejemplo con los manejadores de eventos. Los manejadores de eventos son, en realidad, una forma de programación asíncrona. Veamos cómo funcionan. Acá tenemos un archivo index.html y luego llamo a un script que tiene acá un determinado código que lo único que vamos a hacer es hacer clic, es decir, vamos a generar el evento clic, acá lo estamos poniendo, para iniciar una solicitud. Y vamos a tomar los datos de una API fake como JSON placeholder. Esto va a ser algo muy sencillo, ya que va a iniciar la solicitud y luego nos va a informar el estado. Pero veamos cómo funcionan.
Primero proporcionamos una función, el manejador de eventos, que será llamada no de inmediato, sino cuando ocurra el evento. En este caso, un simple evento clic. Si el evento es que la operación asíncrona se ha completado, entonces ese evento podría usarse para notificar el resultado de una llamada a una función asíncrona. Vamos por parte y sin entrar al detalle en el código lo vamos a ver. Un poquito para recordar que addEventListener registra un evento, como por ejemplo el hacer clic con el mouse, a un objeto específico. Este objeto puede ser un simple elemento en un archivo, el mismo documento, una ventana o incluso XML HTTP request, que es un objeto que nos permite hacer peticiones HTTP usando JavaScript. ¿Por qué les estoy mostrando esto? Porque no vamos a llegar todavía a lo que sería el uso de fetch, porque ustedes me podrían decir, bueno, usemos fetch y ya tenemos todos los métodos para ver y de que nos avise del estado de nuestra petición. Por supuesto que eso ya está resuelto, pero en este caso vamos avanzando de a poco. Por supuesto podremos usar, y vamos a ver más adelante, async await, que ya es lo último, promesas, callbacks, para ver cómo se maneja la asincronía. Pero esta es la entrada para ir entendiendo un poco. Entonces vamos a repasar un poquitito acá el código que nos dice que el objeto XML HTTP request nos permite hacer peticiones HTTP. Bueno, acá lo que hacemos es crear una instancia de XML HTTP request y luego ya con esto, con XHR, ya podemos ir usando distintos métodos. Por ejemplo acá open, send, etc. Pero la operación es simple y es sencilla. Es consultar estos datos. Por lo tanto, esto puede demorar mucho tiempo conectarnos a esta API, hacer esta petición, por demoras en internet, en el caso de que trabajemos incluso con una VPN o por cualquier otra razón. XML HTTP request es asíncrona, tiene como ventaja que se le puede notificar el progreso y la finalización de una solicitud HTTP, agregando lo que se conoce como oyentes de eventos, es decir, addEventListener, al objeto XML HTTP request. Fíjense esta forma de trabajar más artesanal, ya que con el uso de promesas esto ya está resuelto gracias a ciertos métodos que nos facilitan esta tarea de agregar eventos que nos avisen del progreso, finalización, etc. Entonces, sin entrar al detalle del funcionamiento, esto es sin entrar en el detalle del funcionamiento del objeto XML HTTP request, el funcionamiento ahora es el siguiente. Hacemos clic en el botón donde dice pulse para iniciar la solicitud para enviar una petición. Creamos un nuevo XML HTTP request, lo estamos viendo acá, y escuchamos este evento. El manejador registra un mensaje que dice finalizado junto al código de estado. Nosotros solamente le hemos agregado al código original un evento para mostrar lo que obtenemos con el get. Todo este código estaba en la documentación oficial. Lo único que dice es que si la respuesta del estado es 200, es decir, que es exitosa, mostramos el contenido de la respuesta. En la documentación oficial utiliza un JSON, bueno, lo mismo, y muestra una serie de datos. En este caso cambié esta URI y acá tenemos el método get. Entonces miren, presionamos. Dice inicio de la solicitud, que está acá, XHR, finalizado con el estado 200. Vamos a ver por consola, voy a recargar y mire, nos trae todos los datos. Acá está el contenido de la respuesta. Esta respuesta es la misma, si yo la copio acá, es todo esto. Voy a copiarla, la vamos a ver acá. Acá utilizo un plugin para ver todo este archivo JSON y nos muestra usuarios. Una serie de usuarios. Este es el contenido, esta es la petición que estamos haciendo. Podríamos ver, vamos a comentar acá esto, vamos a comentar esta parte del código y vamos a ver toda esta parte del XML HTTP request. Voy a presionar acá, pulse para iniciar la solicitud y miren, este es el objeto del que les estaba hablando. Si lo expandimos podemos ver una serie de propiedades, métodos que tiene. Acá tenemos la respuesta, el código de estado, por eso que acá con el código 200 yo podía saber si era exitoso. Y tenemos algunos eventos, onload, onloadEnd, etc. Pero resumiendo esta parte, sin entrar en todo ese detalle de cómo funciona cada cosa, lo que tenemos que sacar como conclusión es que obtenemos un comportamiento similar a lo que vimos recién
cuando hacíamos clic y demoraba esa función, demoraba mucho tiempo y nosotros queríamos con el mouse empezar a escribir y no podíamos. En este caso obtenemos un comportamiento similar, excepto que en lugar de que el evento sea una acción del usuario, como que el usuario haga clic en un botón, el evento ahora es un cambio en el estado de algún objeto. Eso es totalmente válido. Todo esto nos da pie para decir que un manejador de eventos es un tipo particular de devolución de llamadas, es decir, un callback. Un callback es simplemente una función que se pasa a otra función con la expectativa de que el callback sea llamado en el momento apropiado. Como acabamos de ver, las devoluciones de llamada solían ser la principal forma de implementar funciones asíncronas en JavaScript. Sin embargo, el código basado en callbacks puede volverse difícil de entender cuando el propio callback tiene que llamar a funciones que aceptan un callback. Esta es una situación común si necesitamos realizar alguna operación que se descompone en una serie de funciones asíncronas. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a considerar una sola operación, pero para ejemplos prácticos la dividiremos en 3 pasos, donde cada paso depende del último. Vamos a crear 3 funciones, ya que dijimos que vamos a realizarla en 3 pasos. Y finalmente vamos a crear la función operación. Todas van a tener el mismo formato, donde estamos pasando un parámetro y le sumamos un valor. Algo sencillo. En esta, al parámetro que le estamos pasando, que ahora lo vamos a ver, le sumamos 1, luego le sumamos 2 y finalmente 3. Ahora creamos la función operación. Vamos a inicializar el resultado en 0, que en realidad es lo que vamos a pasar acá. Llamamos a la función paso 1, le pasamos ese valor, que ahora vale 0, y acá va a obtener 0 y va a devolver 0 más 1, es decir, 1. A todo esto lo vamos a asignar a resultado. Y finalmente vamos a mostrar acá al resultado. Ahora vamos a llamar a la función, porque hasta acá estamos declarando nada más que las funciones, y llamamos a operación. Vamos a ejecutar esto y nos debería dar como resultado 6, ya que esto arranca en 0, se lo pasamos a la primera función, 0 más 1, 1, luego a ese valor, que ahora vale 1, le sumamos 2, entonces 1 más 2, 3, se lo pasamos de nuevo, acá tiene el 3, y 3 más 3, 6. Lo ejecutamos y obtenemos ese resultado. Podríamos ir viendo lo que pasa en cada paso. Vamos a poner por consola. Y vamos a cortar el último. Vamos a comentar. Y vamos a ver qué es lo que pasa. Y efectivamente, en el primer paso estamos enviando el 0, lo recibe acá, 0 más 1 y muestra en el primer paso 1. Va para el segundo, le pasamos 1, obtenemos en el paso 2 el número 3 y así sucesivamente hasta obtener el resultado 6. Al ser un programa síncrono resulta muy sencillo, pero ¿qué pasaría si implementamos todos estos pasos utilizando callbacks? Vamos a crear otro archivo. Debido a que tenemos que llamar a callbacks dentro de callbacks, obtenemos una función operación. Y van a ver que es profundamente anidada y tiene varias desventajas. Lo vamos a ver ahora. Muy bien, el formato va a ser el siguiente. Ahora la función también se llama paso 1, pero tiene 2 parámetros. Inicio, que es el valor que le estamos pasando acá para que lo sumen, y el callback. Acá está callback, lo va a tomar con resultado. Esto va a ser para los 3 pasos. Acá tenemos que cambiar paso 2, paso 3 y los valores. En el paso 2 le sumamos 2 y acá 3. Es exactamente lo mismo que queremos hacer, solo que con callbacks. Finalmente vamos a crear nuestra función operación. Llamamos a paso 1, le pasamos 0, ahora ponemos el resultado 1 y acá con funciones flechas vamos por el paso 2. Ahora, como ya inicializamos en 0, vamos a pasarle el resultado anterior que necesitamos para poder avanzar. Y como parámetro resultado, pero ahora se va a llamar 2. Ahora viene paso 3 y tiene este resultado, el anterior, ahora es resultado 2. Finalmente, el último que es resultado, pero ahora es 3. Con la función flecha. Y finalmente acá mostramos por consola resultado de resultado 3. Lo vamos a llamar acá. Vamos a ver el resultado. Excelente, dice 6. Pero acá ya están viendo la indentación. Vamos a explicar un poquito esto. ¿Cuáles son las desventajas? Es mucho más difícil de leer y depurar. Esto a veces es llamado callback hell.
que sería como el infierno de los callbacks, de las devoluciones de llamadas, o también llamada pirámide de perdición, porque la indentación parece una pirámide de lado, de costado. Ahora, ¿qué es la indentación? La indentación se refiere a la práctica de colocar espacios, como están viendo acá, o tabulaciones al principio de una línea de código para indicar la estructura y la jerarquía dentro de un bloque de código. ¿Qué es lo que vemos acá? La indentación es importante porque ayuda a visualizar la estructura del código y facilita la lectura y comprensión del mismo. Pero en este caso estamos viendo un callback hell. Esto también puede ser muy difícil de mantener y de manejar los errores. A menudo hay que manejar los errores en cada nivel de esta pirámide de lado, de costado, en lugar de poder manejarlos solo una vez en el nivel superior. Para los que quieran profundizar acerca de este tema, pueden venir al canal, vienen a la lista de reproducción, buscan la lista de JavaScript, está acá. Y acá en todos estos videos tienen que buscar el que dice callback en 5 minutos. Acá yo lo explico con un ejemplo muy práctico y sencillo. Y aparte la explicación es rapidísima en 5 minutos. Para los que quieran profundizar y a lo mejor no les quedó claro toda esta parte, pueden ver este video y seguramente lo van a entender. Si bien vemos que esto funciona, pero a causa de las desventajas que estamos viendo, la mayoría de las APIs, cuando nos referimos a APIs, nos estamos refiriendo a las APIs de JavaScript en cuanto a la programación. No tiene nada que ver con las APIs donde hacemos peticiones HTTP. Asíncronas, modernas, no utilizan callbacks. En su lugar, la base de la programación asíncrona en JavaScript son las promesas. Y es lo que vamos a ver a continuación. Las promesas son la base de la programación asincrónica en JavaScript moderno. Una promesa es un objeto que representa la eventual finalización o falla de una operación asíncrona. Las promesas son utilizadas para manejar operaciones asíncronas de una manera más clara y eficiente que los callbacks anidados. Una promesa puede estar en uno de estos tres estados: pendiente, pending, cumplida, fulfilled o rechazada, rejected. Pendiente es el estado inicial con el que arranca la promesa. La promesa está en curso y aún no se ha completado, no está resuelta, ni siquiera ha fallado. Luego, desde este estado, puede ocurrir el estado de que esté resuelta o de que haya sido rechazada o fallida. En el caso de que el estado sea que está resuelta, la operación se ha completado con éxito y la promesa tiene un resultado asociado. En el caso de que sea rechazada, la operación ha fallado y la promesa tiene un motivo asociado, es decir, la razón por la cual ha fallado. Es decir, se hace un catch, se captura la excepción o se captura el error. Ahora vamos a verlo en la práctica. Pero haciendo un pequeño resumen, una vez que una promesa ha sido creada, vamos a ver cómo se crea una promesa, su estado inicial es el de pendiente. Desde este estado puede pasar a uno de los otros dos estados, que ya son estados finales, es decir, que esté resuelta o de que haya sido rechazada. Una vez que una promesa ha sido resuelta o rechazada, su estado no puede cambiar. Es así de sencillo y así de simple. Esto de que el estado ya no puede cambiar es una de las características claves de las promesas en JavaScript y es parte de lo que las hace útiles para manejar operaciones asíncronas de una manera más clara y estructurada. Luego de que ya tenemos este estado, para manejarlos existen otros métodos, pero lo vamos a ver ahora con un ejemplo claro y sencillo. Vamos a crear una función que se va a llamar obtener datos. Vamos a simular que estamos conectándonos a una API y obtenemos un arreglo. Algo así de sencillo. Vamos a crear un archivo y vamos a crear la función. Y acá llamamos a la función. Esto es todo lo que vamos a hacer. Ahora, adentro, vamos a crear una instancia de promise. Vamos a poner así, new promise. Y vamos a crear acá una instancia de promise. Y esto tiene dos parámetros: result y reject. Estos nombres no son obligatorios. Acá podríamos poner resuelto, rechazado, pero es una buena práctica de que se llamen así. Entonces estamos creando una instancia de esta promesa y se la asignamos a esta constante promise. Lo que vamos a hacer ahora es simular una operación asíncrona utilizando setTimeout. Acá está la función. Si ustedes lo ubican en Visual Studio Code, si presionan acá el tabulador, ya les crea todo este formato. Acá en el tiempo le vamos a poner 2 segundos, es decir, 2000 milisegundos. Y acá vamos a crear una constante, le podemos poner éxito, por ejemplo, y
a esta la vamos a cambiar. Esto va a ser un booleano que va a poder tener false o true, porque de esta manera podemos simular el fallo. Bueno, vamos a poner si es verdadero. Vamos a crear un arreglo para simular que estamos trayendo datos desde una API. Vamos a tener un arreglo con objetos. Podemos poner cualquier cosa. Vamos a poner ID y un título. Por ejemplo, película 1, cualquier cosa. Vamos a tener así. En este caso, si ingresa, si es verdadero, acá esto lo inicialicé en false, pero lo vamos a probar con true. Si esto ingresa, si es verdadero, acá adentro vamos a utilizar nuestro parámetro, que en realidad es una función acá, result. Y vamos a poner el arreglo. De lo contrario, si es false, vamos a poner que la rechace. Pero vamos a poner el motivo de ese rechazo simulado. Por lo tanto, podemos poner un error. Por ejemplo, falló por un motivo X. Cualquiera. Y listo. Acá tenemos nuestra promesa. Ahora lo que tenemos que hacer es devolver esa promesa. Devolver la promesa creada. Lo hacemos con return y acá también ponemos promise, que es lo que tenemos acá. Ahora la vamos a utilizar. Y nosotros acá habíamos llamado a nuestra función, miren, obtener datos. Acá la declaramos y acá la estamos llamando. Pero ahora podemos hacer uso de métodos para trabajar con promesas. Los más utilizados son then y catch, pero existen otros. Una vez que la promesa ha alcanzado alguno de los estados finales, es decir, que puede ser exitosa o ser rechazada, permanece en ese estado y no puede cambiar nuevamente. Para trabajar ya con la promesa podemos usar métodos como por ejemplo finally, all y raise, pero los más importantes son then y catch. La función then se ejecuta cuando la promesa se resuelve exitosamente y la función catch se ejecuta cuando la promesa es rechazada. Este enfoque facilita el manejo de operaciones asíncronas y el tratamiento de los casos de éxito y fallo de manera inesperada. Y esto lo hacemos acá con la función y ya podemos poner punto, y como sabe que acá tenemos una promesa ya podemos utilizar por ejemplo then. Y vamos a poner el arreglo y un mensaje por consola donde simplemente lo estamos mostrando, coma arreglo, que serían todos los datos que obtenemos. En nuestro caso estamos simulando una petición a una API y acá ya mostraríamos todo. Y acá podemos ir encadenando, pero en general se utiliza este formato. Así, de esta manera. Ahora ponemos punto y ponemos catch. Y se acostumbra a poner o error. Y acá vamos a mostrar por consola el error. Y ponemos el parámetro. Acá error. Esto es todo. Como esto está en verdadero, es decir, va a ingresar por acá, hacemos de cuenta que la petición tuvo éxito, va a demorar los 2 segundos que tiene este set timeout, que solamente lo ponemos para demorar una demora, y como se ejecuta exitosamente con un resolve y luego con el método then, ya una vez que ya estamos haciendo uso de estos métodos, vamos a ver el arreglo. Vamos a ver arreglo, acá era no era punto y coma, era 2 puntos y lo mostramos. Vamos a ejecutar todo esto. Demoró los 2 segundos y nos trajo todo. Vamos a limpiar la consola y si ahora ponemos esto en false, va a preguntar si es verdadero. No, utiliza el reject y luego cuando ya utilizamos la promesa, con el catch lo va a capturar y nos va a mostrar error al obtener el arreglo y nos manda el error. Pero como el catch capturó el reject, va a mostrar esto. Pasan los 2 segundos y nos muestra esto. Gente, es así de simple cómo funcionan las promesas. No se hagan muchos problemas. Como les digo, tienen que crear una instancia siempre. Esto lleva 2 parámetros. Esto puede cambiar el nombre. Vamos a ver, vamos a cambiarlo. Vamos a poner otro nombre. Vamos acá en este, vamos a presionar acá F2, marco todo. Le vamos a poner resuelta porque tuvo éxito, pero acá ya utilicé esta otra constante y cambió acá. Y acá vamos a poner falló. Y lo cambió acá. Entonces va a funcionar de la misma manera. Vamos a poner en true para que ingrese y muestre el arreglo. Acá no hay ningún otro problema. Miren, mantenemos, vamos a ejecutar. Pasan los 2 segundos y nos muestra todo. Por el contrario, en el caso de que falle, lo vamos a poner en false para que cuando pregunte acá ingrese por acá y nos va a mostrar el error. O sea que no hace falta ni siquiera utilizar esos nombres, solo que es una buena práctica. Vamos a dejarlo. Luego estamos simulando porque acá ya podríamos utilizar cualquier otro tipo de operación, pero en general con las que más van a trabajar es cuando se conecten a APIs.
Finalmente llamamos a obtener datos y como les dije, ya automáticamente cuando ponemos acá luego la función punto, ya obtenemos el resultado. Voy a crear un archivo de prueba, le voy a poner 1.js, voy a crear una función cualquiera, suma, y la voy a llamar acá. Miren, esta es una función cualquiera que devuelve un valor. Podría acá ponerle que lo muestre directamente por consola. Una operación. Si yo acá escribo suma, o sea, le invoco a la función y pongo punto, no me aparecen los métodos then y cat. ¿Por qué? Porque sabe el editor de que esto no es una promesa. Pero acá sí. Miren, voy a cortar todo esto. Voy a poner obtener datos. Pongo punto y ya me aparecen los métodos. Porque sabe que esta función devuelve una promesa. Voy a deshacer los cambios y eso es todo. Y luego con el then maneja en el caso de éxito y con el cat maneja en el caso de error. Por supuesto que ya les mencioné los otros métodos, pero con los que más van a trabajar es con esto. Eso es todo, no tiene más vueltas. Por último vamos a ver una característica introducida en ECMAScript 2017, también conocida como ECMAScript 8, y es el uso de async await. Esto nos proporciona una sintaxis más limpia y fácil de entender para trabajar con operaciones asíncronas. Por lo tanto, es lo que vamos a ver a continuación. Con el uso de async y await podemos escribir funciones asíncronas de manera síncrona, lo que facilita el manejo de operaciones asíncronas de manera más parecida al estilo de la clásica programación síncrona. Para manejar estas operaciones, tradicionalmente utilizábamos callbacks y promesas como vimos anteriormente. Operaciones como lectura de archivos, solicitudes, peticiones hacia alguna API, consultas a las bases de datos. Este tipo de operaciones puede tomar tiempo y en algunos casos mucho tiempo en completarse. Con la introducción de async await en ECMAScript se proporcionó una forma más sintácticamente clara y fácil de trabajar. Tanto async y await no son ni métodos, ni funciones, ni clases. Son palabras reservadas, en este caso de JavaScript. Cuando declaramos una función con la palabra clave async precedida, le estamos indicando a JavaScript que la función retornará una promesa automáticamente. Luego, dentro de esa función, podemos utilizar la palabra, en realidad no podemos, debemos utilizar la palabra clave await antes de una expresión que devuelve una promesa. La ejecución de la función asíncrona se pausará hasta que la promesa se resuelva o se rechace. Por ejemplo, acá vamos a crear una función, le vamos a poner getData. Y supongamos que acá tenemos un código que va a hacer una petición a un endpoint en una API. Entonces, así se usa async await. Ponemos async y está precediendo a nuestra función. Con esto le estamos indicando de que esta función va a ser asíncrona. Cuando declaramos una función con esta palabra clave async, estamos diciendo que esa función siempre devolverá una promesa. Ahora, por ejemplo, hacemos una petición y vamos a poner una función que diga getAllData. Y todo este procedimiento se lo asignamos a un resultado para luego procesarlo. Ahora utilizamos await de esta manera. Acá ya estamos utilizando async y await. Cuando colocamos await antes de esta expresión que devuelve una promesa, la ejecución de la función se pausa hasta que esa promesa se resuelva. Esto permite que el código asíncrono parezca más similar a lo que decíamos a un código síncrono. Ahora vamos a realizar un ejemplo. Vamos a dejar ahí getData y ahora vamos a quitar esto, ya vamos a ubicar bien el código. Vamos a poner un bloque try-catch y vamos a poner await y vamos a utilizar fetch. Acá le vamos a pasar un endpoint, vamos a poner acá, para que hagamos una petición a JSON placeholder. Podemos traer todos, podemos traer users. Fetch es una función que devuelve una promesa. En general se utiliza para realizar solicitudes HTTP. En el canal hay muchos videos donde explico desde cero todo esto. Pero lo importante es eso que sepamos ahora, que es una función que devuelve una promesa. Por lo tanto, como hicimos hace rato, vamos a asignar ese resultado. Vamos a ponerle acá resultado o result. Y acá podemos verificar si esta respuesta es exitosa. Podríamos negar acá el resultado .ok, luego podemos imprimir el result y ver lo que obtenemos con el ok. Acá negamos de que sea ok, por lo tanto vemos el error. Podemos poner un throw new error.
Vamos a poner algo simple, error, y ponemos el result status text. Y acá utilizamos await para esperar que se resuelva la promesa del cuerpo de la respuesta. Entonces pondríamos await result.methodojson y se lo asignamos acá una constante y le ponemos data. Luego vamos a poner acá, vamos a poner un mensaje por consola y ponemos data recibida y ponemos nuestra data. ¿Qué pasa acá? El código se reanuda aquí después de que ambas promesas se han resuelto. Finalmente, acá en el error vamos a poner un mensaje por consola. Vamos a poner error al obtener la data. Y le pasamos error. Ahora llamamos a la función y le ponemos getData. Vamos a ver el comportamiento. Y mire, nos trae todo. En este caso creo que eran 10 objetos. Acá está perfecto. Voy a levantar un poquito. Tenemos el 1 y acá tenemos todo el arreglo que podemos ver si voy a copiar esto. Lo vamos a pegar acá en el navegador y lo tenemos acá. Acá están los 10. Vamos a comentar acá esta data y vamos a capturar algún error. Por ejemplo, vamos a poner acá la letra P. Entonces, algún error va a capturar porque no existe este endpoint con la letra P. Vamos a probar. Y nos dice error al obtener la data. Ingresa por acá y en este caso nos muestra not found. Ahora vamos a limpiar. Vamos a poner esto bien. Vamos a dejar uno solo para que no traiga los 10. Y vamos a ver el result. ¿Qué es lo que tiene el result? Vamos a poner un log de result. Voy a levantar. Y acá tenemos el result. Y acá podemos sacar el status text. Y como vemos también tenemos el OK. Vamos a levantar un poquito más. Acá está el status key, que está en OK, que es lo que estamos haciendo acá. Incluso también podremos hacer con el status 200, que quiere decir que también está todo OK. Y son los valores que podemos obtener acá de este objeto, que en realidad es la respuesta que obtenemos. Bien, vamos a limpiar la consola. Muy bien, gente, espero que este video les haya gustado. Si quieren ver más videos con el uso de fetch, pueden venir al canal. Vamos a buscar acá, vamos a buscar fetch. Miren, acá tenemos un montón de videos. Este es uno de los más completos y más claros con el tema de las peticiones, utilizando fetch. Pero acá también hago un CRUD con JavaScript puro o vanilla JavaScript y también utilizo fetch. Bueno, acá también con React y utilizando fetch. Luego pueden ver en determinados videos donde utilizamos distintos lenguajes. Por ejemplo, acá cuando desarrollamos una API con .NET, vemos como también C# ya tiene resuelto todo el tema de la asincronía. Y también en la mayoría de los lenguajes se llama así, async await. Por ejemplo, acá cuando trabajamos con Node.js también hemos desarrollado APIs y hemos visto el uso de async await. Pueden también consultar en GitHub del canal. Vienen acá la parte de repositorios y pueden buscar las APIs y van a ver un montón de ejemplos utilizando async await. Muy bien, gente, espero que este video les haya gustado. Nos vemos en próximos cursos y videos. Muchas gracias. ¡Chao!